Hola chicos, ¿cómo están? Buen día sábado. Estoy aquí de nuevo con ustedes para compartir una palabra de Dios que espero que sea de mucha bendición para nosotros. De hecho, la palabra de Dios siempre es una hermosa bendición, un hermoso alimento cuando la entregamos de manera pura y de la manera que Dios quiere que se la entreguemos a su pueblo. Miren, hoy día quiero hablarles de algo muy importante que a veces nosotros tenemos claro, pero a veces no necesariamente actuamos de esa manera. Y quiero hablarles de la importancia de escuchar y hacer las palabras que Jesús dijo. Miren, Jesús cuando está frente, ¿cierto?, siendo tentado con Satanás, ¿cierto? Satanás lo está tentando en el desierto, luego de haber ayunado 40 días, cuando, ¿cierto?, está ahí en esa etapa, le responde Satanás con la palabra y hay una afirmación muy importante que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una afirmación muy, muy tremenda y que nosotros tenemos que atesorar, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y alguien diría, ok, pero ¿cuáles son las palabras que han salido de la boca de Dios? Bueno, palabras que han salido de la boca de Dios poderosas son las que Él le entregó directamente a Moisés, palabras que le entregó directamente a los profetas para que hablaran, palabras que están entregadas a siervos, ¿cierto?, en los salmos. Pero la palabra más importante que muestra, ¿cierto?, quién es, a quién hay que oír, es el pan de vida. Jesús en una ocasión dice, yo soy el pan de vida. Ustedes, sus antepasados comieron maná, pero yo soy el pan de vida, ¿ya? También en una ocasión sus discípulos dijeron, cuando Él conversa con ellos, dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso quiere decir que Jesús tenía un alimento tan poderoso y palabras dadas del cielo que podían darle vida eterna a las personas. Entonces, dentro de todas las palabras que tú lees, entiendes y verificas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, cuando lees al apóstol Pablo o al apóstol Pedro o distintas partes de la Escritura, la más importante son las palabras de Jesús, porque Él habla de parte de Dios directamente. Si bien todos los hombres hablan inspirados por Dios, Él habla directamente. De hecho, en Deuteronomio 18, Moisés dice directamente una profecía que Dios dice, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Y yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclamase en mi nombre. Aquí dice, levantaré un profeta. Después de Moisés se levantan muchos profetas, está Isaías, Jeremías y una cantidad de profetas, Zacarías, Nahum, Habacuc, ¿cierto? Hay muchos profetas, pero aquí lo que Dios le está diciendo directamente a Moisés, le está diciendo yo levantaré un profeta, el profeta. Entonces Jesús cuando habla como este profeta que estaba anunciado, ¿cierto?, por Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Y él dice, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo ordenase. Por eso que Jesús, cuando le habla al pueblo de Israel, le dice, yo no digo nada que mi Padre no diga que yo hable. Por eso todo lo que yo estoy hablando es lo que el Padre me dijo que yo dijera. Y yo no hago ni digo nada que el Padre no me haya dicho. Porque Él es el profeta que está anunciado aquí en Deuteronomio 18. Y por eso y Dios dice que cualquiera que no escuche con atención y haga conforme a lo que este profeta va a decir, Jesús, o sea, el Padre mismo iba a tratar con esa persona por no escuchar y obedecer las palabras de este profeta anunciado como el profeta, que es Jesús, el Hijo de Dios, que trae palabras de vida eterna a nuestra vida. Entonces, esto es tremendo.
Y te lo voy a corroborar en Mateo capítulo 17, cuando Jesús muestra transfigurado ante las personas, dice en el verso 5, mientras él aún hablaba con Moisés y con Elías, Moisés, el referente de la ley, Elías, el referente de los profetas, él está hablando y sus discípulos, sus tres discípulos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pedro, Juan y Jacobo, lo ven ahí transfigurado y mostrándose en gloria con las vestiduras blancas. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. O sea, la nube, como cuando subía Moisés al monte, dice, y aquí una voz. ¿La voz de quién? La voz del Padre, la voz de Dios, ¿cierto? El mismo Padre que le hablaba directamente a Moisés. Dice, desde la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¡Wow! O sea, que cuando tú lees la palabra más importante, yo sé que toda la palabra es inspirada por Dios, pero la más importante que tienes que escuchar y obedecer es la palabra dada por Jesús, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Toda la palabra que Él entregó en los 4 evangelios que está establecida son palabras de vida eterna, son palabras que son alimentos, son pan para tu vida. Él es el único que da palabras de vida eterna. Por eso que no la veas como cuando Pablo le habla. Pablo habla inspirado por el Espíritu en sus cartas. Por supuesto que sí, pero cuando Jesús habla es el Señor del cielo, de la tierra, del universo, el que tiene toda la autoridad. Él es el que nos da salvación, el que nos lleva a la vida eterna. Oír y obedecer su palabra es lo más importante. Es lo más importante. Por eso que cuando Jesús termina el sermón del monte, allí en Mateo capítulo 7, en el verso 24, ¿cierto? El sermón del monte, vuelvo a reiterar que lo he dicho muchas veces, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, sermón del monte, uno de los mensajes más importantes para cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la vida como discípulo de Jesús, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio que edificó sobre la arena. O sea, que tú leyendo la palabra, que tú verificando la palabra, leyendo a Jesús, leyendo los 4 evangelios y viendo las instrucciones de Jesús, solo la lees, pero no la obedeces, eres un necio, porque le estás escuchando a las palabras del mismo Dios, las palabras que dan vida eterna, y no las haces. Entonces, ¿dónde tienes que poner el esfuerzo? A veces dice, pastores, que yo no entiendo el Antiguo Testamento, me confundo con las profecías, hay cosas de Pablo que no me quedan tan claras. Ok, no es necesario que sea un teólogo. Las palabras más importantes que te tienes que concentrar en hacer son las que Jesús dijo en los 4 evangelios, las que están registradas en los 4 evangelios. Si tú dices, es que todo me complica la teología, no sé si interpretar, no sé qué creer. Bueno, cree las palabras que te van a dar vida eterna, las palabras que te van a llevar por el camino de Dios, el que te va a llevar por el camino, aquel que dijo palabras de bendición, palabras que son vida y son verdad. ¿Te das cuenta? Esas son las que tú tienes que leer, tienes que meditar y obedecer. Ahora tú dices, oye, pero es que a veces es muy difícil porque las de Jesús tampoco las entiendo. ¿Cierto? Puede ser, por eso que Jesús, luego de hablar por parábola, también le explicaba las parábolas a sus discípulos. ¿Por qué? Porque era el maestro. ¿El maestro de todos? No, el maestro de sus discípulos. Pero tenemos un gran maestro, un maestro poderoso, que es el Espíritu Santo, que Él nos va a revelar toda la verdad. Entonces, cuando tú leas una palabra a Jesús, tú pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quieres tú, amado Dios, que yo haga? ¿Cómo puedo ser obediente a las palabras de mi Señor Jesús? Y Jesús dice en Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que es el que tenemos, ¿cierto?, al recibir a Jesús, al confesarlo, somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién
te va a enseñar? Si bien es cierto, hay pastores, hay maestros que te pueden enseñar, pero ¿quién es el que te va a enseñar directamente a tu espíritu? Si no hubiera nadie que te pudiera enseñar, si hubiera nadie que te pudiera interpretar, ¿quién es el que te va a enseñar? ¿Quién es el maestro? Jesús era el maestro de los apóstoles. ¿Tú sabes quién es nuestro maestro? ¿Quién es el mejor maestro que puedes tener de la revelación de la palabra? El Espíritu Santo. Él te enseñará todas las cosas. Él te va a revelar lo que Jesús quería decir. Él te va a explicar la parábola. Él te va a llevar a esa verdad. Y luego que Él te explica esa verdad, ¿qué nos queda a nosotros? Obedecer. Ese es nuestro acto de fe. Nuestro acto de fe es luego que recibimos la palabra, luego que el Espíritu Santo nos la revela, nos la muestra, para que la entendamos, nuestro acto de fe, la obra, la actuación de fe es obedecer. En la obediencia, el hacer las cosas porque Jesús las dijo, el hacer las cosas porque el Espíritu Santo me las reveló de acuerdo a lo que Jesús dijo, muestra mi nivel de fe. Porque así fue con Abraham. Él mostró su nivel de fe en los actos de obediencia que hacía cada vez que Dios le pedía algo. Así que, amado, ¿cuál es el resumen? El resumen es que Jesús tiene palabra de vida eterna y tienes que concentrarte en leer, amar y obedecer cada una de las palabras que Él entregó, porque esas son las que te llevarán a la vida eterna y son las que serán una gran bendición para tu vida. Todo el resto de la palabra es inspirada por Dios, también léela, disfrútala, pero las más importantes, las más trascendentales son las que Jesús dijo, porque Él es el profeta al cual teníamos que obedecer, escuchar y hacer. Dios te bendiga muchísimo, espero que haya sido una bendición esta palabra para tu vida y lee los evangelios, cómetelo y pide revelación y haz conforme a lo que Jesús dijo. Amén. Dios te bendiga, un abrazo.